noches, bienvenidos a Mano Limpia, la nueva costumbre en la televisión de Miami. Esta noche les ofrecemos otro de esos programas que muy bien pueden definirse como de lujo. Está aquí con nosotros el exdiputado, doctor en Historia y catedrático español, Guillermo Gortázar, quien acaba de ser elegido presidente de la Fundación Hispano-Cubana. Esta fundación, creada en 1996, es una institución privada sin fines de lucro integrada por españoles y cubanos que residen dentro y fuera de Cuba y que tiene como propósito la ayuda humanitaria a la isla y la promoción y el fomento de la libertad y la democracia. Diputado del Partido Popular en varias legislaturas, Gortázar ha sido blanco en numerosas ocasiones de ataques del régimen castrista por su trabajo en el seno de la Fundación. Autor de numerosos libros y ensayos, Gortázar fue también presidente del Grupo Español de la Unión Interparlamentaria Internacional entre 1996 y el año 2001. Es un verdadero honor tenerlo aquí esta noche. Muchas gracias por su invitación. Hay una serie de temas, comentábamos justamente minutos antes de empezar el programa, que nos ha tocado, como dicen los chinos, tiempos interesantes, pero usted agregó y difíciles. Y difíciles, sí. Muy difíciles. Dentro de todas esas dificultades, pues bienvenido a Miami. Y vamos a hablar de un tema cercano, evidentemente, su conocimiento y su trayectoria como intelectual y como hombre público lo acerca mucho al drama cubano. Drama que ha entrado en una fase terminal, son temas recurrentes en la televisión, en nuestro programa aquí en Miami, el deterioro ostensible de la salud del mandatario cubano que ha estado en el poder durante casi 50 años, casi medio siglo. ¿Cuál es su evaluación de la situación, no solamente desde el punto de vista médico, lo que todos sabemos a través de los medios de comunicación, sino su lectura, su evaluación del presente político cubano y a donde usted lo ve abocado? Yo veo abocado a Cuba a la libertad y a la democracia en un plazo relativamente breve. A mí me parece que cuando en la experiencia histórica, perdón, a ver un poquito de agua. Ocurre tantas veces que cuando cae lo que es la piedra angular de un sistema totalitario, eso empieza a descomponerse y empieza a evolucionar. Lo que ha habido ahí es una congelación de la situación política por una situación de terror sistemático, y en estos momentos lo que ocurre es que hay un vacío de poder que intentan más o menos soslayarse con una sustitución familiar, que por cierto la afición de los comunistas a dejar el poder a los hijos, a los hermanos, a los herederos es una cosa sorprendente, porque ellos son extraordinariamente antimonárquicos, pero ellos constituyen una monarquía y una familia real, por así decirlo, ¿no? Hay quienes plantean que lo que va a haber es una sucesión que va a durar cierto tiempo, algunos años, y que posteriormente vendría una transición pacífica, lenta, que todo eso va a ser muy gradual. Hay quienes plantean eso. Ya, la verdad es que yo en mi experiencia política de 11 años, diputado y muy activo en la política española, lo que he aprendido y que me gustaría trasladar a la opinión es que en política no hay nada predecible. Es decir, cualquier cosa puede pasar mañana. No es predecible ni los plazos, ni las formas, ni los resultados. Como gran tendencia puede uno pensarse que después de 50 años de dictadura eso es insufrible para la mayor parte de la población, para la opinión pública interior y exterior cubana, y que lógicamente eso va a desembocar en una democracia. Pero hacer previsiones de tiempos y de situaciones es francamente complicado, porque la política es impredecible, es lo maravilloso de la naturaleza humana, que nunca se puede saber qué va a pasar, no de aquí a un año, sino siquiera mañana. Los imponderables. Los imponderables, es una cosa impresionante. ¿Sí? Doctor Gortázar, ¿por qué Castro sigue siendo tan popular, por ejemplo, en España, en Europa y en España, hasta el punto de que luego de la gira asiática de Raúl Castro, pues pasó por La Coruña, donde tiene muchos amigos? Bueno, es una cosa fascinante que los mayores crímenes de la historia tienen grandes partidarios. Por ejemplo, la Revolución Francesa, yo he estudiado historia en España durante muchos años y había entusiastas de la Revolución Francesa, cuando sistemáticamente era mucho peor que Luis XVI. Es decir, aquí tuvieron que inventar una máquina para cortar cabezas, ya los verdugos no daban abasto. Bueno, pues toda la progresía europea y los ilustrados europeos han pensado que aquello era una maravilla. Lo mismo pasó con la Revolución Rusa, es decir, que tenían unos defensores que el pobre Bertrand Russell, al darse cuenta de que aquello era una barbaridad, toda la izquierda europea y los bien pensantes europeos decían que aquello era fantástico y tal, y tardaron 60, 70 años en pensar que no debía estar tan bien. Y en Cuba pues se ha beneficiado de esa sorprendente benevolencia de una opinión que de pronto adoran las tiranías. Es una cosa fascinante
que eso ocurra y que es un ejemplo. Es decir, en el momento que manejas un poco bien la propaganda y la represión, da unos resultados fantásticos. Hay quienes señalan que dentro de su propio partido, el Partido Popular, pues ha tenido amigos históricos, como el caso del señor Fraga Iribarne, Manuel Fraga Iribarne. Inclusive ha sido visitado en más de una ocasión por los hermanos Castro. Realmente hay una posición española, si no oficial, por lo menos oficiosa, producto de los lazos históricos con Cuba, y que en el fondo hay en la memoria histórica española, hay una especie de proyección, como se llama en psicología, de ver a Castro como el vengador contra Estados Unidos por la guerra que perdieron contra Estados Unidos, precisamente la guerra hispanoamericana. ¿Todavía hay algo de eso? Es muy posible que ocurra en parte algo de eso, pero a mí eso me parece francamente infantil y primitivo. Es decir, que anteponer una especie de venganza histórica de hace 100 años, por así decirlo, sería algo como dar una patada en el trasero de los cubanos para vengarse de Estados Unidos. Es una cosa absurda, ¿no? Es decir, el pobre pueblo de Cuba es el que está sufriendo estas circunstancias, y por mucho que haya un cierto antiamericanismo muy naif, cada vez menor en mi país, afortunadamente, realmente hacerlo sobre la base de dar oxígeno a quien está sometiendo a 10, 11 o 12 millones de cubanos me parece de una catadura moral de octava, ¿no? Pero, en fin, espero que eso sea algo tendencialmente en disminución, pero es muy probable que tenga usted razón y que se haya producido en algún momento. Ante la muerte de Castro, ¿hay una política de Estado, del Estado español, tanto por parte de la actual administración del presidente Rodríguez Zapatero como de la oposición, hoy en la oposición, que estuvo también en el gobierno, una política coherente con relación a qué hacer con Cuba? Hay una política coherente del PP y una política coherente del PSOE. La política coherente del PP es, salvo la excepción de don Manuel Fraga, que en este caso yo muestro mi más absoluto desacuerdo, salvo ese caso, la política general del PP es de apoyo al pueblo de Cuba y no dar chances, no dar posibilidades, no darle aperturas, no darle ningún tipo de oxígeno a Fidel Castro. Eso llevó al presidente Aznar a ganar la posición común europea, que es una posición común de la Unión Europea restrictiva con Fidel Castro, en tanto no haya libertades y de respeto a los derechos humanos. Pero, sin embargo, en España el tema de Cuba es un tema casi de política doméstica interior. Es una situación en la que no hay una política de Estado, es una política de partido. Cuando llega el PSOE, que es muy, digamos, deudor o está mirando siempre a la izquierda comunista, que es procastrista, tiene mucho miedo de perder voto por la izquierda, lo que hace es una política radicalmente opuesta a la del PP, que es buenas relaciones con Fidel Castro, darle oxígeno, abrazos, viajes, facilitar las cosas, una representación a alto nivel. Entonces es de prever, es de pensar, es posible que si hay un cambio de gobierno en España hacia la derecha, pues haya una posición más firme y decidida y más coherente con los intereses de los cubanos. Pero desde luego, si sigue la izquierda en España, tendremos que soportar, yo creo que, no sé cómo definirla, pero a mí me parece que es una política, en definitiva, poco eficaz, de poca visión de futuro y desde luego poco solidaria con lo que sufren los cubanos dentro de Cuba y con el exilio. La Fundación Hispano-Cubana fue fundada en 1996, ha sido muy atacada por el gobierno de Cuba, por el gobierno de La Habana, pero hubo momentos en que usted estuvo reunido o participó en un lugar donde coincidió con Fidel Castro. Bueno, háblanos un poco de eso. Vamos a ver, la fundación fue una cosa muy chocante para el régimen castrista, porque yo y otros amigos españoles conseguimos sentar en una misma mesa en el año 96, desde don Jorge Mascanosa hasta Lisardo Sánchez, pasando por en fin, estaba todo el mundo allí, ¿no? Vladimiro Roca, luego Marta Beatriz, y realmente ahí había una situación en la que por vez primera estaba Carlos Alberto Montaner, Vargas Llosa como un intelectual muy implicado en estos temas. Y la verdad es que fue una cosa muy espectacular, porque la teoría de Fidel Castro es que la izquierda y la derecha cubanas jamás estarían de acuerdo en hacer algo como lo que planteamos nosotros en España, que era ser unidos por la libertad. La fundación no era una fundación política, era una fundación de relacionarnos. No era una conspiración de la CIA. No era una conspiración de la CIA, sobre todo era una cosa muy europea,
que contaba con cubanos del exilio y con cubanos dentro de ella, sin ninguna exclusión. Lo único que se pedía era respeto a los derechos humanos, el objetivo de la libertad y la democracia, con lo cual la capacidad convocatoria era amplísima. Y bueno, aquello tuvo un funcionamiento muy influyente, muy intensivo. Lo que ocurre es que cuando ya el Partido Popular subió al poder y ejercía la influencia desde el gobierno, pues lógicamente la política iba mucho más de gobierno a gobierno, pero la Fundación siguió con su propia dinámica y se ha mantenido. Ahora cumplimos 10 años de existencia. Yo entonces era secretario general, pero a la vez era diputado. Y entonces, al ser diputado, en razón de mi cargo en el Congreso, yo presidía el grupo internacional parlamentario en el que había comunistas y había socialistas, pero como teníamos mayoría, yo llevaba la representación. Y con ese objeto, en el año 2002, fui recibido por Fidel Castro, al igual que todas las delegaciones del mundo que nos reuníamos allí, ¿no? Y tuve la experiencia de saludarle y lógicamente era una cola, que íbamos uno a uno, uno detrás de otro, y recuerdo muy bien lo que me dijo, que por cierto no lo he dicho públicamente, lo voy a decir aquí. Una primicia, que le agradezco mucho. ¿Qué le dijo Fidel Castro? A ver. Pues la verdad es que iban allí en la fila, el de Malí, el de Togo y tal, allí pues nada, hacían la foto y tal, y de pronto le avisaron que llegaba yo y se tenían todos los focos y estaban muy interesados. Preparó los colmillos. Estaban muy interesados en hacer la fotografía y yo estaba muy interesado en que no se me acercara demasiado, no fuera que me fuera a dar un abrazo, porque eso es lo que te echa así en las manos encima y sale la fotografía abrazado, con lo cual ya tengo que dimitir a la Fundación Hispano-Cubana. Y entonces yo le puse la mano así completamente tiesa al mandatario cubano y él también así, y empezó a hablar muy quedo, muy bajo, y yo le vi realmente ya bastante deteriorado. ¿Estamos hablando de qué año? Ya del 2002, hace 4 años. Yo le vi ya deteriorado y me dio una sensación de que tenía, en fin, un aspecto muy deplorable. Ahora debe estar mucho peor. Y hablando muy bajo como para que yo me acercara, cosa que no hice, empezó a decirme cosas sobre la representación que llevaba a España, cuántas mujeres, cuántos hombres y tal, cosas circunstanciales que no tenían ningún interés. Digo, pues, señor presidente, pues somos mitad y mitad, en fin, la representación, tal. Y silencios de esos que de 10-12 segundos que parecían siglos, todas las fotografías en las televisiones. Yo, pensando en cualquier momento, me echaba el brazo allí para la foto, ¿no? En un momento dado me dice, muy quedo, muy bajo, me dice: ¿hasta cuándo vas a seguir siendo enemigo nuestro? Y yo dije, como diga aquí cualquier cosa, la fastidio, porque si digo no soy enemigo, dice que Portanzar dice que es amigo de Castro. Si digo, no le dije nada. Entonces, como yo iba un poco preparado para cualquier circunstancia, lo que hice fue quedarme firme allí con en fin, la dignidad de la representación del Congreso de los Diputados que llevaba en España, y al ver que aquello no avanzaba ni para adelante ni para atrás, se dio media vuelta y se fue. Vamos, terminó la cosa, ¿no? Pero, en fin, demostró que el hombre me la tenía guardada y no se explicaba muy bien por qué. Yo realmente no soy enemigo de nadie. Estoy en favor de la libertad en mi país cuando vivía el general Franco y la libertad en Cuba, porque tenía un encargo político desde el año 90 de ocuparme de los asuntos cubanos en el Partido Popular, y eso lo prolongué posteriormente en la Fundación, ¿no? Pero realmente no venía a cuento contestar a esa observación, ¿no? La transición española es una gran enseñanza para las transiciones posteriores, pero evidentemente cada país tiene su realidad, su proceso político, su proceso histórico. En el caso cubano, que todos los procesos transicionales han sido sangrientos, ¿por qué creen ustedes que pudiera ser negociado, cuando la respuesta del gobierno cubano ha sido precisamente el encarcelamiento de 75 disidentes con los cuales muchos de ellos usted se reunió, sí, y 75 disidentes y periodistas? Me da su opinión cuando regresemos de la pausa comercial. Muy bien. ¿Cree el doctor Guillermo Gortázar de que hay posibilidades de una salida negociada, de una transición a la española o a la polaca o a la chilena? Bueno, vamos a ver. Al inicio de la reunión esta tan grata y esta entrevista, le he dicho que la política es impredecible, es decir, que puede pasar cualquier cosa. Puede haber un cambio a la rumana, puede haber un cambio a la polaca, puede haber un cambio a la española,
puede haberlo de cualquier manera, pero lo que va a haber es un cambio. Con toda seguridad va a haber un cambio. ¿Por qué? Pues porque el sistema está súper agotado y solamente se mantiene por los hilos de poder de Fidel Castro. ¿En qué medida las inversiones capitalistas, para usar un término eminentemente de definición política, ¿no? Y esos joint ventures, esas inversiones conjuntas con el gobierno cubano, trataron de enviar la señal, en el caso español, en el caso canadiense, en el caso francés, de que podía tener una salida a la China, o sea, capitalismo, una especie de capitalismo de Estado? Bueno, yo creo que son más que pensar en el modelo chino, que en el año 92, 93, que empezó eso, fue después del periodo especial, cuando cesaron las subvenciones soviéticas. Yo creo que aquello fue más una medida de supervivencia que de modelo y de estrategia de ningún tipo. Es decir, eso fue, entre comillas, lo que se dice en español a la fuerza ahorcan. Eso lo hicieron obligados por las circunstancias. Una vez ya instalados allí, vieron que daba divisas y que se controlaba bastante bien y lo hicieron. Yo, personalmente, tengo muchos amigos cubanos y españoles que hablan del modelo chino para Cuba, y el problema que tiene es que no hay chinos en Cuba. Es decir, yo creo que es inviable. O sea, ese modelo ahí no se va a producir en absoluto. Es decir, que es como cuando decían también en España, cuando estaba la transición, que el modelo sueco, ya decía, sí, el problema es que en España no hay suizos ni suecos, ¿no? Y entonces realmente yo creo que es que no es viable. Es decir, eso es una cosa imposible. Ahí, en el momento que se abra la situación política, lo que va a haber es un desenvolvimiento y desencadenamiento de las circunstancias y las situaciones, y eso va a desencadenar en un cambio. ¿Cómo va a ser ese cambio? No lo sabemos. Ni cuándo. ¿Ese cambio pondría en peligro a las empresas o los intereses españoles que hicieron negocios con Castro? ¿Creen que es una inversión de alto riesgo? Bueno, ellos habrán hecho sus planes de amortización. No lo sé. Realmente eso está sobre el tapete, pero mucho me temo de que cuando hay cambios políticos y mejoras económicas, la gente tiende más a mirar hacia adelante que hacia atrás. Hay una posición que fue muy activa en el gobierno del presidente español José María Aznar, que no ha sido así en la actual administración de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿A qué se debe el cambio? ¿El cambio a decir voy a hacer lo contrario a lo que hizo el gobierno anterior, o realmente a las presiones de la izquierda española en el PSOE? Hay algo de eso. Yo creo que probablemente las dos cosas van en la misma dirección. Y desgraciadamente no tenemos una política de Estado permanente, estable, y es un vaivén. Conforme va la izquierda hace una cosa y conforme va la derecha se hace otra. Por eso, cuando se habla de España hace tal, no, España no, es la mitad de España que está ahora en el gobierno hace una cosa y la mitad de España que está en la oposición hará otra. Lo que hace España se refleja directamente en Latinoamérica. España ha estado siempre y va a estar siempre presente en nuestra realidad latinoamericana. Por eso lo que sucede en la madre patria pues nos preocupa a todos, y le damos seguimiento con fruición, diría yo. El caso de las autonomías, el caso de lo que ha pasado con el Estatuto de Cataluña, del actual gobierno, en un proceso de globalización y de integración en bloques. España quiere fraccionarse, volver a la España invertebrada que hablaba Ortega y Gasset. ¿Cuál es su lectura de esto? ¿Qué usted opina de esto, de lo que está pasando en su país? Bueno, en ese sentido. Yo creo que la España de Su Majestad el Rey, don Juan Carlos I, es la historia de un éxito, y un éxito social, histórico, económico, de libertades, de democracia, de estabilidad. Y esto es una cosa que revuelve extraordinariamente las tripas en sectores separatistas muy potentes que hay en Cataluña y en el País Vasco, y revuelve las tripas en sectores muy izquierdistas que pensaban que cuanto más inestable, mejor, porque eso podría dar circunstancias a una situación de ruptura que no se produjo en el año 75. Ellos tienen el complejo de que el fallecimiento del general Franco se hizo demasiado ordenadamente, que siguieron poco menos que unos cuantos del antiguo régimen funcionando y tal. Realmente lo que había era una España sociológica que, bueno, que lo que quería eran paz, estabilidad, orden y libertad, nada más, ¿no? Pero yo creo que estos sectores separatistas y muy de izquierdas han visto en el cambio político reciente la oportunidad de remover todo el edificio, ¿no? Y yo creo que es muy delicado porque 25 años de democracia, como vemos en España,
realmente y de estabilidad. Eso es un tesoro que nos ha puesto donde está España ahora mismo. Es un gran país, ¿no? No digo una gran potencia, pero es una potencia media, pero con mucho peso en la Unión Europea, ¿no? Donde tuvo mucho que ver la administración de Felipe González. ¿Es muy diferente Felipe González a Rodríguez Zapatero? Yo creo que es diferente. Es una generación que no tenía... Primero, tenía una cosa Felipe González, que era una mayoría absoluta de 10 millones de votantes y 202 diputados, y entonces no estaba en manos de los nacionalistas. Eso es un valor que también lo tuvo el presidente Aznar y hace que gobiernen en función de los intereses de España y del sentido común. Pero cuando un partido mayoritario no tiene la mayoría absoluta, sino que tiene una minoría y tiene que apoyarse a los nacionalistas, estos ejercen un chantaje insufrible. Es una cosa que lo están ejerciendo actualmente. Lo ejercen de una manera insufrible. Lo intentaron ejercer también en la primera legislatura del señor Aznar, pero en aquellos momentos Aznar estaba dispuesto a recibir un apoyo con unos límites, con una línea que no se podía pasar. En estos momentos la línea que han colocado los nacionalistas está muy sobrepasada hasta lo que es razonable, ¿no? Y tenemos una situación muy difícil y de gran inestabilidad y que puede poner en crisis todo el régimen, pero eso es un plan que está preconcebido por estos sectores que lo que quieren es dinamitar un poco la Constitución del 78. Dinamitar la Constitución del 78, cuando habla de dinamita habla de explosivos. De situación explosiva también es el tema de la ETA y el tema del terrorismo internacional, lo que llama Al-Qaeda andaluza, Andalucía le llama a toda España que hay que ir a la reconquista, de donde ellos estuvieron 8 siglos. Está el tema, son varias preguntas en una, que usted domina perfectamente, mucho mejor que todos nosotros. Está este tema de Al-Qaeda, de los grupos islamistas. Está el tema de las migraciones que van en cayucos todos los fines de semana por miles del África subsahariana hacia las Islas Canarias. Y está el tema específicamente del terrorismo español, o sea, del terrorismo vasco esencialmente, de la ETA. Dentro de toda esta madeja, ¿cómo ve las posibles soluciones y las realidades, las diferentes realidades que se presentan a la sociedad española en este momento? Bueno, son muchas cosas, ¿no? Vamos a ver, de todas ellas, el que está sobre el tapete de una manera más dramática es, a mi juicio, es el tema de la ETA, que está vinculado con las presiones nacionalistas de desgastar y de eliminar el Estado central español, ¿no? Es un tema muy delicado que yo soy de San Sebastián y sí, sé un poco de Cuba, pero sé más de San Sebastián. Entonces, está más cerca. Está más cerca y además he vivido toda mi vida ahí, ¿no? Y entonces yo tengo la percepción de que ese es un camino que no tiene salida. Es decir, que no tiene salida. No tiene salida. ¿Por qué? No tiene salida desde el punto de vista de lo que está haciendo Zapatero. Es decir, yo creo que la situación actual es una situación efectivamente de, entre comillas, de tregua, de alto el fuego, como dice la ETA, pero las pretensiones que tienen son imposibles de satisfacer. No se desarma, o sea, no entrega las armas. De entrada no se desarma. Como hizo el IRA, por ejemplo, en Irlanda, ¿no? Exacto. El IRA deja las armas sobre la base de una comprensión de la imposibilidad de la victoria. Y aquí no se dejan las armas en el concepto de que tienen posibilidades de victoria, de ganar. Ellos están convencidos de que pueden ganar. Exacto. Y entonces, como el Estado y la opinión pública española no se va a dejar vencer ni convencer, ahí va a haber un momento otra vez de inflexión, que se va a producir antes o después de las municipales o antes o después de las generales. Pero con seguridad eso no avanza, porque no da ninguna señal la ETA de haber alterado, y el mundo nacionalista vasco extremo, haber alterado sus posiciones. Es decir, no han dejado ni una de sus reivindicaciones. Y entre otras incluyen incorporar Navarra al País Vasco, cosa que los navarros están en absoluto desacuerdo, con lo cual, ¿qué pasa? ¿Que va a haber paz en el País Vasco y van a poner las bombas en Navarra? ¿Estaremos igual? Solo que en vez de matar señores de Guipúzcoa van a matar señores de Pamplona. ¿Es una vuelta al año 36? Bueno, casi. Pues como sea eso, realmente la experiencia es que los de siempre salen corriendo, o sea que... Poniéndolo en otra forma, la pregunta, rephrasing, como decía el juez Lance Ito en el caso de O.J. Simpson, si la ETA cree que puede ganar militarmente y no gana militarmente, ¿puede el gobierno central derrotar a la ETA militarmente? Bueno, a punto estaba el gobierno Aznar de hacerlo. La solución policial y de presión internacional y de política carcelaria era muy intensa y la ETA estaba en el año 2004 en una situación muy crítica.
está en una situación de llegar a una negociación con la comprensión de que era imposible alcanzar esos objetivos. Hay quienes dicen que no puede haber una victoria sin la cooperación determinante, aplastante del gobierno francés. ¿Qué dice Chirac a todo eso? Bueno, Francia siempre... Que ha sido la guarida de la ETA. Bueno, la verdad es que Francia, a partir de Giscard d'Estaing, ha mejorado profundamente y notablemente la cooperación con España. Pero la verdad es que en España, sobre todo en los años 80, nos hemos sentido poco protegidos o poco solidarizados por parte de Francia, ¿no? Cosa que no ha ocurrido en los 90 ni en el 2000. Realmente la política francesa ha sido bastante de mano dura, de cerrarles, de ejercer detenciones y de presionarles, y eso ha sido un cambio fundamental. El caso de los islamistas, de la gran migración islámica que hay en España, ¿cómo enfrentar ese tema? Los ingleses lo tienen, 14 millones los franceses. Nosotros vamos camino de tener un problema muy serio de inmigración, y ahí lo que ocurre es que el gobierno de España ha tenido una posición muy confusa, ha hecho regularizaciones masivas, se ha extendido la voz de que se llega a España y se consiguen los papeles con gran facilidad. Las mafias de tráfico de seres humanos, que por cierto recuerdan los barcos negreros, aquellos del siglo XVIII y del siglo XIX, exportan mano de obra de gentes muy desdichada, pero que realmente no tienen, es decir, tienen un límite, es decir, no tienen cabida en las naciones. Yo siempre les digo a mis compatriotas que el tema de la inmigración es como un país es como un domicilio. Tú puedes tener un invitado, tú puedes tener un tiempo y tal, pero puedes tener unas puertas abiertas que se llenen aquello de gente que te coma la comida, te coma la comida y que se instale en el salón y de, bueno, ¿yo qué hago con estos señores aquí? Y que terminen quitándote la mujer, ¿no? Ha llegado un momento en que no saben lo que hacer con toda aquella colección de personas, ¿no? Pero realmente la política inmigratoria es un problema europeo. Creo que en Italia tienen un problema parecido. Es de una seriedad y de una gravedad extraordinaria. Y es un trasunto y una expresión del caos africano, que en gran medida es producto a su vez de lo mal que se hizo la descolonización y la lucha del este y el oeste en relación a África, ¿no? Ha sido un boomerang histórico. Ha sido un boomerang, sí. ¿Cómo enfrenta España el hecho, la realidad que tiene 250 millones de musulmanes al otro lado del Mediterráneo, enfrente, en el barrio Planetario, y esos grupos islamistas? Lo que pasó con los Polisarios, con el Frente Polisario, pero además los que quieren derrotar al monarca de Marruecos. Y el peligro de que esos grupos, los mismos quizás que mataron a Anwar al-Sadat, tomen el poder. ¿Cuál sería entonces el reto ante España? ¿Una guerra? ¿Está España abocada a una guerra a mediano plazo en el caso de las Canarias y en el caso de Marruecos, si cae la monarquía? Me lo contesta cuando regresemos de la pausa. Vale. ¿Hay peligro de una guerra contra esos grupos extremistas musulmanes? Bueno, vamos a ver, yo creo que en España hay una memoria histórica más o menos diluida, pero muy presente. Es decir, nosotros con el mundo musulmán lo conocemos muy bien, le tenemos respeto, porque es una religión, en fin, como cualquier otra, y nos parece todo perfecto y que, en fin, son muy dueños de organizar sus vidas como deseen. Pero España ha tenido un enfrentamiento de 8 siglos con el mundo musulmán. Es decir, nosotros no tenemos ni miedo, ni complejo, ni inseguridad. Es decir, realmente si tuviéramos que defendernos, nos volveríamos a defender. Es decir, España es el país europeo, decía Julián Marías, que no es europeo por geografía, sino que es europeo por voluntad. Los españoles queríamos ser cristianos, europeos y mirar Europa. Y eso tardó 8 años en conseguirse. Si hay una reivindicación territorial de tipo histórico, en fin, nosotros podríamos hacerlo desde el punto de vista del Imperio Romano, también Túnez era romana, entonces tendríamos que decir, bueno, pues entonces Túnez es romana, de la época del Imperio. En fin, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, mirar para atrás. Muchos más siglos ha sido romano que andalusí, ¿no? que musulmán. En consecuencia, no es que nosotros opongamos 5 siglos a 8 siglos, es que eso ha sido cristiano mucho antes de que fuera andalusí, ¿no? Y en relación con el mundo árabe, lo que tenemos que hacer es tratar de tener las mejores relaciones posibles, favorecer los elementos de estabilidad,
desearles lo mejor en el sentido del crecimiento y del desarrollo económico. Realmente Marruecos está en una situación de transformación y de modernización acelerada, y yo creo que hay que tener mucho cuidado de no confundir lo que es la parte con el todo. Es decir, la parte es un extremismo enloquecido que se resiste a la libertad y a la modernización, y el todo es masas y masas de personas que lo que quieren es estabilidad, tranquilidad, orden y vivir su vida privada y con toda tranquilidad, ¿no? En el caso de la guerra de Irak, ¿fue un error del gobierno del presidente Rodríguez Zapatero retirar las tropas españolas? De esa manera, más que un error, parecía una traición. ¿Usted lo considera una traición? Totalmente. ¿Cómo ve usted el nuevo populismo en la América Latina? En el caso de México, Andrés Manuel López Obrador no ganó, pero en el caso de Venezuela, Chávez sí ha ganado varias elecciones. Habla del socialismo hacia el siglo XXI, donde hay una presencia impresionante española, no solamente por lazos históricos, el caso